Mi nombre es Arian González. Y yo me llamo Pablo Granado. En esta presentación vamos a hablar acerca de los tamales, incluyendo su historia y la manera en cómo los tamales se relacionan con nuestras tradiciones. También hablaremos de cómo se preparan. Empezaremos con la historia de origen de los tamales. El tamal se originó entre los años 7000 a.C. a 5000 a.C. en la historia precolombiana. Inicialmente, las mujeres se tomaban a lo largo de la batalla como cocineras de ejército para hacer la masa para las tortillas, las carnes, guisos y bebidas. Cuando Pablo come tamales, su familia disfruta de los momentos que están juntos durante los días festivos y ocasiones especiales. La mayoría de estos tiempos en los que comen tamales y otros alimentos especiales. Les encanta comer tamales porque son deliciosos, especialmente cuando sus padres los hacen. Él no sabe cómo hacerlos ni por qué los come durante estas fechas, pero les gusta su sabor. Su mamá hace tamales porque le gusta la cocina y se le hace que es muy divertido. Cuando la familia de Arian come tamales no es muy tradicional. Ellos solo los comen porque son deliciosos. Arian no los come porque una Navidad ella se enfermó y desde ahí no le gustan a ella. Su familia no los hace, solamente los compran de un restaurante donde hacen tamales. Su abuelita sabe hacer tamales y a ella le encanta hacerlos para cada ocasión que se les presente. Toda su familia le gusta comer tamales, pero no saben el significado verdadero de cultura de los tamales. Los tamales en México se pueden clasificar principalmente de 4 maneras: por su envoltura, por su tamaño, por sus ingredientes y por su relleno. Por su envoltura, es más común envolver los tamales en hoja de plátano para la cocción en el sur y sureste del país. Por ejemplo, en los estados de Guerrero, Yucatán, Chiapas, Veracruz y Tabasco. Mientras que en el resto del país es más común envolverlos en hoja de maíz. En las ciudades, debido a los escasos de las envolturas naturales, también se utiliza para envolverlos en papel semi-encerado de cocina. El zacahuil no se envuelve, sino que se prepara en una tina de metal. Por su tamaño, casi todos los tamales tienen el mismo tamaño, que depende del tamaño de la hoja de maíz. Sin embargo, las corundas son más pequeñas y el zacahuil mucho más grande que un tamal normal. Por sus ingredientes, existe una gran cantidad de variedades de tamal entre 500 y 5000. La diferencia más clara existe entre los tamales dulces y los salados, pero existe una gran diferencia en los ingredientes de los tamales, como por ejemplo los chiles que se usan, las carnes, las frutas o verduras entero del tamal. Por su relleno, algunos tamales solo llevan masa aderezada con sal, azúcar, chile, especias o salsa, mientras que otros llevan un relleno muy amplio y rico de carne, verduras, frutas, etc., en donde la masa solo va alrededor de este relleno. Incluso algunos tamales no llevan masa de ningún tipo, solo el relleno envuelto en la hoja de maíz, pero también se consideran tamales. Estos son los tipos de tamales, pero voy a explicar solamente algunos de ellos. Tamales asturianos. La comunidad asturiana radicada en México creó un mestizaje culinario conocido para los mexicanos, donde forma un nuevo tamal llamado tamal español o asturiano.
La masa se hace al moler granos de maíz cocidos con cal. Luego se condimenta y se untan en hojas húmedas de maíz. Se le agrega un relleno de jamón serrano como carne de cerdo, aunque también puede llevar tocino o queso manchego y frijoles conocidos como fabas. La carne de estos tamales pueden sazonarse con un poco de licor de almendras antes de cocinarse. Luego se enrolla la hoja de maíz y se fritan a vapor. Tamales chiapanecos. En Chiapas también hay regiones indígenas donde se hacen tamales con hojas de plátano, al estilo de los indígenas mayas en las fiestas navideñas y el Año Nuevo. Al norte, sur y el este del estado es donde se encontrarán los tamales típicos. Tamales de chipil o chipilín. Estos tamales son de la región olmeca y de México, es decir, Tabasco. Consisten en una masa martajada revuelta con hoja de un arbusto llamado chipil, de sabor sui generis, pues va acompañada de hebras de carne de cerdo o de pollo envueltos en la hoja de maíz o plátano. Se acompañan con salsa roja picante o salsa únicamente de tomate. Tamales de la Ciudad de México. Los tamales típicos en la Ciudad de México son de masa de maíz y envueltos en hoja de maíz, aunque también los hay en hoja de plátano. Pueden llevar la salsa verde o roja, carne de puerco o pollo, rellenos de queso, rajas y salsa o dulces. Se pueden encontrar en puestos ambulantes en restaurantes de comida mexicana o distribuidos en una olla vaporera sobre un tricio impulsado por pedales. Se acompañar de forma típica con atole, champurrado o algún refresco. Casi siempre se consumen para el desayuno o la cena. Hacer tamales no es difícil, pero es un proceso que consume mucho tiempo. Se puede tomar un día entero para preparar un gran lote de tamales. Para ahorrar tiempo, puede preparar la masa y el relleno en un día y la envoltura a vapor en el siguiente. Es importante asegurarse de que usted tiene o puede conseguir todos los ingredientes que usted necesita para hacer tamales. Necesita 6 tazas de masa de harina, 5 tazas de agua caliente, 2 tazas de manteca de cerdo, 3 cucharadas de cebolla en polvo, 2 cucharadas de comino, 3 cucharadas de polvo de chile y 2 cucharaditas de sal. Ahora vamos a hablar sobre el procedimiento de cómo se preparan los deliciosos tamales. Primero cocina la carne, cebolla y ajo en una olla con suficiente agua. Deja que hierva y reduce el fuego a bajo. Cocina a fuego lento hasta que la carne esté bien cocida, alrededor de 2 horas. Lo segundo que se hace es, mientras retira los tallos y las semillas de los chiles, colocarlos en una cacerola con 2 tazas de agua y cocina a fuego lento sin tapar durante 20 minutos. Ya listos, retira del fuego y déjalos enfriar. Una vez fríos, licúa hasta formar una salsa homogénea. Suela agrega la sal y reserva. Cuando la carne esté lista, deshebra y vierte la salsa sobre esta. Tercero, remoja las
hojas de maíz en un tazón con agua caliente. En otro tazón grande, bate la manteca junto con una cucharada de caldo de la carne hasta que se ponga esponjosa. Mezcla el harina de maíz, polvo para hornear, sal y revuelve con la mezcla de manteca de cerdo. Agrega el caldo necesario para formar una masa esponjosa. Cuarto en vara de 6 a 10 centímetros de masa sobre las hojas de maíz. Pon una cucharada de carne en el centro y dobla los lados de las hojas hacia adentro para cerrar bien. Acomoda los tamales en una olla vaporera sobre y cocina al vapor durante 1 hora. Por último, para servir, retira las hojas, colócalas en un plato y baña con la salsa sobrante. Pon un poco de crema sobre la salsa. Si deseas obtener una salsa cremosa, mezcla la crema con la salsa antes de servir. Este tipo de salsa puede usarse para acompañar los tamales. Lleva cebolla, cilantro, tomate, apio y chile. Se puede hacer en la licuadora o simplemente corta todo y comerse así. Esta salsa se agrega a los tamales para añadir un sabor exquisito. Se pueden acompañar también con frijoles guisados. A pesar de que los tamales no son tan fáciles de hacer, vale la pena hacerlos por su delicioso sabor y para poder traer la tradición mexicana a nuestras familias.